Comenzamos la sesión extraordinaria del Tribunal de las Aguas de Extinction Rebellion. Denunciados de la acequia de la privatización. Somos agua, alrededor del 65% de nuestro cuerpo lo es. Sin embargo, en estos tiempos de creciente amenaza climática, en el mundo aún unos 2.500 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Tener acceso al agua es un derecho tan básico que la privatización no debería siquiera ser una opción contemplada legalmente. La gestión privada no se ha demostrado más eficiente ni, por supuesto, más transparente. Una alternativa para ciudades que, como Valencia, tengan firmados concesiones por muchos años es reinvertir los ingresos en la mejora directa del servicio y su sostenibilidad. Denunciados de la acequia de la sequía. A día de hoy, la sequía amenaza los medios de subsistencia de más de 1.200 millones de personas en todo el mundo y el 25% de la superficie terrestre está desertificada. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula un aumento de las sequías extremas, especialmente en el sur de Europa. En Latinoamérica, la sequía aumentará en el Amazonas, aumentando la muerte de las selvas y amplificando el cambio climático. Esta situación pone en riesgo directo e inmediato a todas las naciones indígenas de la zona y al resto del planeta por su efecto de punto de inflexión clave. Denunciados de la acequia de la salinización. La salinización de los ríos es un problema global. El calentamiento global, el consumo creciente de agua y la explotación de los recursos naturales del suelo empeorará la situación. Los suelos de la Albufera de Valencia se están salinizando como resultado del aumento de la población, la agricultura y la industria, y por la intrusión marina debido a las playas hoy reducidas y debilitadas por la extinción del puerto de Valencia. Denunciados de la acequia de los fenómenos extremos. Las sequías o la subida del nivel del mar son algunas de las consecuencias del caos climático. Los megaincendios, las danas, los temporales extremos se repetirán cada vez con más frecuencia a medida que vaya siendo más patente el desequilibrio climático que ya hemos provocado. Estamos en el tiempo de descuento para reaccionar a la emergencia climática. Además, es en los países más pobres, los que menos responsables son de generar esta problemática, donde más se van a notar los efectos. Denunciados de la acequia de la sobreexplotación. El aumento de sobreexplotación de recursos en el planeta y la sequía, el asesino silencioso, provocarán la pérdida de suelo para la agricultura, de fuentes de agua y de biodiversidad que se irán extendiendo. Naciones Unidas identifica, entre otros, el manejo agrícola inadecuado, sobreexplotación de acuíferos, la industrialización, minería, urbanización y la construcción de infraestructuras como principales explotadores de agua. Estas explotaciones se dan incluso en lugares afectados por la sequía, con alto coste medioambiental y de impacto en las poblaciones locales, como es el ejemplo de Nestlé con el agua embotellada de los acuíferos de California. El consumo de materiales que precisan del agua para su extracción afecta la integridad de los acuíferos y de los cursos de agua. Por no mencionar el fracking, que emplea de media 10 veces más agua que en el modo convencional de extracción. La agricultura y ganadería industrializadas también suponen un consumo aproximado del 70% del agua dulce total. Denunciados de la acequia de la contaminación. La contaminación agrícola afecta ya en España a 1.235 zonas con acuíferos. El mayor uso de fertilizantes y en menor medida de productos fitosanitarios en la Comunidad Valenciana, asociados a la agricultura intensiva, nos pone en el peor escenario, con estragos en ecosistemas como la Albufera y con implicaciones en la salud de la población. Además, existe también un fuerte problema de contaminación con aguas residuales. No podemos olvidar la tragedia del plástico, un material eterno y presente en casi todos los productos de consumo general e industrial. Ingerimos plástico con nuestra comida y al respirar.
plásticos con sustancias químicas que causan disrupciones hormonales o cáncer y que afectan a la propia reproducción del ser humano y de otras especies. Enunciados de la acequia de la especulación. Las crisis globales relacionadas con el agua son la mayor amenaza a la que se enfrentará el planeta durante la próxima década. Esta frase, recogida en la edición del 2015 del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, resume la problemática que ya teníamos, la cual, añadida a los efectos del cambio climático por venir, han llevado al mercado especulativo más allá de sus límites y desde finales del año pasado, en plena pandemia, se puede especular con el agua en los mercados de futuros de Wall Street. Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua y al saneamiento, ha advertido de que este hecho puede encarecer el acceso al recurso más vital. Ya ocurrió con los alimentos de primera necesidad en la crisis de 2008. Estos productos aumentaron su precio exponencialmente. Ahora podemos aprender de la historia y evitar que le suceda lo mismo al agua. Denunciados de la acequia del activismo. El extractivismo golpea especialmente al sur global, donde empresas europeas como Agbar, que también está detrás de Aguas de Barcelona e Hidracua en Valencia, contaminan en países latinos como Chile o Bolivia. Entre 2002 y 2017 se duplicaron los asesinatos de activistas medioambientales. Brasil lidera la lista con 609 asesinatos, seguido por los 164 de Colombia, 138 de Honduras, 79 de Perú, 66 de México y poniendo a Filipinas con sus 192 muertes como el país con mayor muertos fuera de América Latina. Los gobiernos y las empresas están utilizando los tribunales y los sistemas legales de cada país como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses. Hoy, desde aquí, desde el Tribunal de las Aguas de Valencia, nos acordamos de nuestras hermanas que luchan incluso con su vida por la defensa del bien común que es el agua, con amor y furia. És quan tenia que dir.